Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, este es el título de mi charla. Va a tener más un modo como conversacional, así que si quieren pueden ir haciendo preguntas o lo que sea. La verdad es que no hay mucho tiempo, así que voy a tratar de ser lo más clara posible. El título está en inglés, pero es porque tiene más sentido en inglés, pero nada más, porque en español es eso que pueden ver ahí. Ahora les voy a mostrar como por qué la razón de este título, y quiero como, esta es mi primera charla que doy, así que quiero como poner como un plan de acá al resto de mis charlas, que va a ser que en cada charla voy a tratar de hacer open source algo. Y es una propuesta que me gustaría como presentarle a todos, o sea, si dan una charla o algo, creen algo genial y compártanlo. Bueno, un poco sobre mí. Trabajo en Mozilla en un proyecto que se llama Coral Project, que es una colaboración entre el New York Times, Washington Post y con funding de Mozilla de Knight Foundation, eso es muy importante, no me lo puedo olvidar. Y en Twitter generalmente estoy hablando de JavaScript o React o cosas así, como Opel. Programo hace bastante, pero particularmente con React hace un año, lo que significa que es un montón en lo que es JavaScript Frameworks. Hago más que nada front-end development y sobre todo con Redux y React, que ya les voy a ir contando, y tratamos de iterar muchísimo sobre los productos que hacemos para tratar de usar la mayor cantidad de tecnologías nuevas posibles. Así nos damos cuenta que son malas muy rápido, entonces tratamos de meterle en eso. Y sobre todo trabajamos con tecnologías open source, que eso es algo que a mí me llena de felicidad porque tengo feedback muy rápido. Literalmente no tienen perdón, es como me suben un issue y es como al instante, esto está mal, bueno, está mal, voy loco. Bien. Bien, mi charla. Tuve mucho feedback en Twitter, ahora explico el título de... Tuve mucho feedback en Twitter cuando empecé a trabajar sobre unas herramientas que quería presentar acá, y un par de personas me dijeron como si tenían que saber algo antes de dar esta charla. Y la verdad es que inicialmente quería hablar de cosas como reconciliation y cosas como que son interesantes en lo que es el React, pero después me di cuenta y tomé más noción de que no todo el mundo trabaja con React y no todo el mundo que vea el código va a entender lo que quiero tratar de mostrar. Entonces quería llevarlo más a la realidad de cosas que a mí me hubiese gustado saber a la hora de empezar con React. Y traté de bajarlo un poco a eso con un tema que a mí me fascina mucho, que ahora se los voy a presentar. Bien. Sobre todo, encarando un tema muy particular que supuestamente lo habrán visto, que es lo que es JavaScript Fatigue, que acá, no sé si todos saben inglés, pero básicamente lo que dice es que a Mark le costó, con todo eso, implementar un Hello World en React App. Y vengo a desmentir eso. Eso no es real. Generalmente que te impongan tantas cosas a la hora de crear algo no es real. Y las herramientas están ahí por algo. Entonces, hoy les voy a mostrar como por qué están ahí. Y voy a usar un tema que a mí me fascina mucho, que es Server-Side Rendering. O Isomorphic, o Universal Rendering, o lo que sea que esté de moda en ese momento. Que es básicamente lo mismo. Y apunta a enviarle al cliente algo pre-renderizado para que en el initial payload ya pueda ver algo. Y está como en nuestra responsabilidad, como que el cliente pueda ver algo. No está bien que vea una pantalla blanca hasta que carga nuestra aplicación. Y sin ir más lejos, creo que todos los que programan web, ahora les voy a ir preguntando, empezamos haciendo server-side rendering. No sé si se acuerdan, pero cuando arrastraban un HTML a Apache a su FTP, eso era server-side rendering. O sea, después al cliente le mandaban el HTML y ellos tenían el string, o sea, y renderizaban eso. Entonces, ahora voy a ahondar un poquito más en eso. Estas son las razones por las cuales creo que hay que hablar de server-side rendering y es importante y es mandatorio. Voy a explicarlos. La primera, el view page source está roto. Esta es una de las razones, creo, fundacionales de cómo aprendí HTML. Creo que, no sé, ¿cuántos trabajan en web acá? ¿O les gusta web? Espectacular. Bien. Bueno, ¿quién no hizo esto, no? Cuando empezamos a programar para web, view source, ver qué era. Hoy si hacemos esto, vemos esto. ¿Qué es esto? O sea, no hay body. Tenemos un div ID, tenemos un script. No sabemos lo que hace ese bundle. No sabemos. Esta no es nuestra web.
Bueno, esto es lo que envía el server. Y con la single page application, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que llegamos a esto? O sea, de tener una web sin cuerpo, sin body. Algunos me dirán como, bueno, pero tenés el inspector que podés ir viendo, pero no es lo que manda el servidor. El servidor no puede ser que no tenga noción de lo que está enviando. Entonces, el otro tema, que para mí me parece fundamental, es la UX de los usuarios que tienen mala calidad de internet. Pasa esto, puse ahí un throttling, no sé, esas son las DevTools de Chrome, simulando como una conexión 2G, y básicamente tarda en cargar. Entonces, y después nos ponemos contentos por algo así que vemos abajo que dice 592 KB transfer en 20 segundos. No puede ser. No puede ser. Y creo que estos usuarios que tienen 2G, que son supuestamente nuestros edge users, tendrían que ser nuestros usuarios. Porque si nosotros nos enfocamos en este tipo de usuarios, es cuando hacemos una aplicación bien completa, ¿no? Así que, bueno, todo esto para decirles. Pregunta, ¿no? ¿Alguno de ustedes, quién conoce React? Bien. ¿Quiénes al menos programó una aplicación en React? ¿Quién usa React diariamente? Hermoso, buenísimo. Entonces estamos perfectos. Entonces, más o menos, esto ya se deben dar una idea de lo que es React. Es una librería para manejar interfaces de usuario. Se encarga de la API en el MVC. Entonces, todas esas personas que dicen es un framework o tengo problemas con React o lo que sea, no tienen nada que ver con React. Nada. Para mí las cosas más importantes que tiene React es prototipado rápido con JSX, que ahora les voy a pasar a contar de dónde salió JSX. Que no me hacen perder tiempo con cosas de Virtual DOM, o sea, el algoritmo diferencial que usan, que es reconciling, simplemente no tengo nada que ver con ellos. Ellos se encargan de eso, hacer un diff entre el DOM previo, el DOM actualizado, y simplemente mergear las cosas que deben ir. La API es muy chica, eso es fundamental. No sé si leyeron del core de la aplicación, de la API de React, pero esto lleva a que uno tenga menos bugs porque podemos conocer a fondo la API, es realmente chica. Y la visibilidad y transparencia. Realmente sé por waterfalls de props a dónde termina cada cosa. Y para mí eso es fundamental. Para los que tienen un background que es de Angular o cosas así, donde no sabías dónde quedaban las cosas, no. Bueno, y lo mejor de todo es que es JavaScript. Entonces, y es muy importante porque es JavaScript realmente. Entre menos tiempo pases aprendiendo APIs, más tiempo tenés para desarrollar tus aplicaciones. Así que, bueno, así es como luce un componente en React, ¿no? Más o menos, por las manos levantadas, me puedo dar una idea que ya la conocen. Ahí tenemos un container, que es el wrapper de un editor, que tiene todas esas propiedades que se van pasando. Algo muy lindo de esto es que podemos darnos cuenta rápidamente como qué puede estar pasando. Hay un contenedor, hay un editor, le está pasando un lenguaje, puedo como decir, bueno, entonces va apuntando, es un editor, como quizás necesita algo que es JIT, entonces puedo ir como intuitivamente viendo qué puede significar esto. Y a la hora de pensar en server-side rendering, yo estaba trabajando con todos estos componentes y yo digo, ¿cómo paso esto en string? Porque esto no es JavaScript, ¿no? Esto no es HTML. Y para entender cómo traduce esto React, tuve que leer sobre los React internals y sobre qué produce esto. Entonces, esto es, bueno, ya saben, JSX, ¿no? Esta es la razón por la cual React no despegó hasta por lo menos 18 meses desde que se open sourceó. Y los programadores fueron muy reticentes a esto, porque, no sé si se acuerdan, pero al principio cuando queríamos embeber HTML, ya sea en PHP o JavaScript, ¿cómo vas a hacer eso? Está mal. Entonces la gente, simplemente los desarrolladores no queríamos volver a eso, hasta que le pudimos encontrar el real sentido de por qué está eso. Simplemente, cuando nosotros desarrollábamos componentes, tratábamos de imitar algo final así, ¿no? Poníamos, por ejemplo, create element o cosas así,
y tratábamos de llegar a ese output. Y en ese simple snippet tenemos nuestro input y nuestro output. Porque esto, algo así similar, saldría en un HTML. Entonces, intuitivamente uno puede saber cómo empieza y cómo termina, sin que sea muy, muy diferente. Y eso es muy valioso a la hora de ver cómo prototipar o crear cosas. Bueno, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué hace React con esto? ¿Qué pasa? Bueno, el JSX es transpilado a Create Elements. Básicamente, en todo lo que nosotros vemos por componentes, lo que hace, ahora les voy a decir quién hace esto, pero se termina reduciendo a Create Elements, donde ahora les voy a explicar qué significa todo ese nesting de cosas. Pero JSX es Sugar Code for Create Element, nada más. El encargado de esto es Babel. ¿Conocen Babel, me imagino? Espectacular. Bueno, Babel es una herramienta que a mí me parece increíble, que te deja usar las últimas features de JavaScript, mismo las que no están aprobadas, así que bastante peligroso. Y solía llamarse 6 to 5, que significaba, en ese momento, el nombre era pasar de ECMAScript 5 a ECMAScript 6 to 5, y cosas así. Bueno, lo tuvieron que cambiar, obviamente, porque querían que el proyecto siga teniendo frutos y la gente no iba a querer cambiar de 5 a 6 o de 6 a 5 constantemente. Entonces lo cambiaron a Babel y ahora le podés pasar presets. Los presets que usamos con JSX son ECMAScript 2015 y React, pero el que es de JSX es el de React. Perfecto. Pregunta usual, ¿tengo que instalar Webpack? A ver. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Tengo que usar Webpack para hacer transpiling? No. Hermoso. No tengo que usar Webpack. Y es algo... Estoy muy agradecida que hayan dicho que no. Esperaba mucho sí. Generalmente me dicen cosas como tengo que setear Webpack, esto es malísimo. No. Vení que te acompaño. Yo te ayudo. Puedes hacer muchas cosas con esto. Puedes usar el CLI de Babel, o podés simplemente embeberlo en la página, que esto es, creo que, lo más genial. Pocas veces lo había así utilizado y ahora les voy a contar lo peligroso de usarlo así, pero yo vivo en el peligro, así que no hay problema. Básicamente importás Babel Bagel y armás un script tab con el type text Bagel y pasás los presets, ahí los que estamos hablando recién. Y nada más, y podés, eso ya, no tuve que hacer ningún tipo de, bueno, transpiling se hace en real time, pero no tuve que hacer más nada. Ahí puedo importar React DOM, Babel, y ya puedo tener mi aplicación React. O sea, y tengo solamente 3 JS que pueden ser de un CDN, así que los puedo borrar de mi local. Puedo terminar teniendo solamente un HTML. Entonces, queda reducido a todo el ecosistema de Mark, creo que era, que quería hacer un Hello World, a esto. Bueno, ¿qué cosas hay con esto, no? Esto no se puede hacer en producción. No se puede usar en producción porque este transpiling se hace en tiempo real. Entonces, esto es muy costoso. Es muy costoso. Mismo, no sé si usaron Babel Node. ¿Alguien usó Babel Node? Babel Node es muy peligroso de usar en producción. Porque es muy lento. Es muy lento y aparte te va a comer todo lo que vea. Bien. Cosas. React DOM. React DOM, ahí miren el punto porque no es React DOM, es React.dom. Está dentro de React. Esta es parte del legacy de React. Es una herramienta que nos da React, que simplemente es un gran objeto con funciones que es para crear elementos del DOM. Entonces, el uso es algo así. Nosotros podemos hacer var div y simplemente cada vez que instanciamos div, cada vez que llamamos div, como primer argumento podemos usar los parámetros y como segundo argumento son los children. Así que es súper recursivo, podemos hacer un nesting terrible como si fuera una web. Entonces, ahí ya podemos hacer nuestra aplicación React con ese símbolo. No hay ningún JSX. Bien, perfecto. También podemos hacer algo así, donde hacemos un... Este sería como un stateless component, porque no tenemos ninguna clase en el medio, no tenemos nada. Y ahí termina, en el component termina siendo un create element, nada más. Entonces, pues esto. Podemos crear una clase. Creamos una clase y simplemente lo podemos mandar ahí en las props. Y ahora les voy a mostrar bien cómo termina siendo eso. Entonces,
otra vez, todo lo que es react.dom.a, ya sea .a de anchor tag, .a, .div, .span, lo que sea, podemos hacer todos los elementos, son funciones para también sugarcode, pero todo termina siendo create element. La idea de React es que tiene mucho legacy code. Todo esto, lo que es react.dom, es legacy, ya no se usa. Y mismo si uno usa Babel, por ejemplo, nunca lo termina viendo, nunca lo termina usando. Entonces, cada vez que tratás de mimificar o achicar tu bundle, pensá que eso está en React y no lo querés ahí. Bien. Por ejemplo, también les mostraría cosas como Create Factory, que ese es el primero, es una factory. Y se utiliza, pero ya no lo utilizamos más. Entonces también es parte del legacy. Y hay mucho código legacy. Entonces, ¿qué es Create Element? Create Element recibe un tipo, y como segundo parámetro recibe las props, y como tercero los children. Entonces, lo que vimos al inicio, que teníamos un container, y adentro teníamos un componente de editor, se vería algo similar a esto. Entonces, cuando yo tuve que tratar de descifrar como ¿qué haces si no querés usar transfiling? Como, ¿qué haces si es realmente pesado? Yo no puedo usar Babel, no puedo usar todas esas cosas como ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo hacer una herramienta como para visualizar esto más fácil? Entonces estuve trabajando en una herramienta que creé que se llama JS Live Editor, que a mí me hizo ahorrar mucho tiempo para entender cómo funciona, no sé si se ve bien, pero básicamente ahí puedes poner el JSX y termina acá en Create Elements. Y ahí lo usé muchísimo para entender cómo terminaba todas estas cosas. Y mismo, todas las páginas que desarrollé de ahí en adelante para un montón de ejemplos que hice, los hice así. Dije, yo no voy a compilar más código. Yo empecé web no compilando y no estaba. Y simplemente podía copiar ese código, pegarlo, importar React y ya está. Y me ahorró muchísimo tiempo. Bien. ¿Qué devuelve React Element? React Element devuelve todas estas cosas, pero en la que nos vamos a enfocar particularmente hoy es en el React Element, que es el que nos sirve para server rendering. Entonces, ¿cómo podemos usar esto para server rendering? React creó otra librería que se llama React DOM Server, que está dentro de React DOM y fuera de React. Y la razón por la que separó React DOM y todos los React DOMs del React original es porque empezaron a aflorar muchas cosas como React Native, React Bliss, React Fire, un montón, React GL. Y no querían usar cosas de DOM porque simplemente nunca las iban a utilizar. Sin embargo, hay un par de cosas legacy que quedaron, pero las esenciales no están. Y tiene dos métodos. Uno es render to string, que este es el que nos va a dar toda la magia, que básicamente recibe un elemento y nos da un string HTML. Esto lo podemos usar desde el lado del servidor y genera un string HTML de lo que recibimos como elemento. Entonces el uso sería algo así. Nosotros tenemos, por ejemplo, un header, es sobre stateless, y ahí podemos hacer un render to string y un console log donde podemos ver el string. Después hay otro que es render to static markup, que el uso es similar. La diferencia es que hay atributos que genera React, que se llaman React ID, Data React ID, muchas cosas así, que las usa React para cargar los eventos a esos elementos que generamos. Y el render to static markup no lo genera, no tiene atributos extra. Entonces es súper limpio, tal cual como los creamos. Básicamente, si nosotros usamos el render to static markup para hacer server-side rendering, nuestra aplicación React no va a funcionar. Porque no puede montar después los eventos. Entonces, otra vez, que es Universal Rendering. Darle al usuario un pre-render. Entonces, esta es la razón principal para usar Node y React juntos. Como mostré antes, la idea es enviar esto mismo, pero con algo precargado. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un home, tenemos nuestro home, y queremos un título o lo que sea, que ahí se vea ya que le vamos a mandar. Para que en la primera carga el usuario pueda ver algo. Y sin ir más lejos, si solamente tiene que cargar un home o tiene que cargar un header, ¿por qué tenemos que hacer que cargue todo lo anterior? Entonces le podemos, aunque sea, dar una sensación de que algo está pasando.
Bien, este era el ejemplo anterior. Entonces, bien. Como les decía, podemos enviar el initial payload y después lo que vamos a hacer es enviarle el JavaScript, que va a tardar un poco más, pero no pasa nada porque el usuario sabe que está pasando algo. Y después el JavaScript se va a montar a eso y ya la aplicación va a ser interactiva. Universal Rendering es muy fácil copiar. Y encontré muchos frameworks para esto y me sorprendió bastante porque eran muy pesados, eran muy grandes y hacían más borroso el problema. Era toda la gente que buscaba Universal Rendering y cosas así, toda la gente que buscaba Universal Rendering y cosas así se encontraban con que parecía algo difícil y en realidad no. Entonces, la mayoría me imagino acá usan Express, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? Bien. Podemos hacer un base HTML donde tenemos una variable ahí. Ese porcentaje que ven es de underscore, es el templating de underscore. Y se puede usar cualquier template engine, puede ser Mustache, el que desee sus preferencias. Generamos un component, súper simple. Y tenemos algo así. Esto es server-side rendering, es como levantamos nuestro Express, a ver si tengo acá. Perfecto. Levantamos nuestro Express, importamos React, esto es todo desde el server. Importamos nuestro React DOM, usamos Lodash, tenemos FS porque vamos a tener que leer cosas de file system. Importamos el componente. Tenemos el base template, al template le pasamos la data. Ahí tenemos la instancia de nuestra Express Application, perdón. Y en el get simplemente le pasamos el renderer, que es nuestra string ya compilada, en render to string. Y en resend podemos mandarle al body el renderer. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos algo así, que va a generar contenido real. Esto es muy importante. ¿Ven que yo les mencioné los atributos que agarraba React y ponía en nuestro contenido? Ese es el Data React ID y el Data React Checksum. Ese checksum se da cuenta si lo que vos le pasás, si él no puede después volver a montar el bundle. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos agarrás y le haces creer a React que vos renderizaste el servidor y no es el DOM correcto, React va a hacer algo peor, que es peor que haber querido hacer todo esto. Va a destrozar todo el DOM y lo va a hacer de vuelta. Y eso es tan caro, es una de las peores experiencias. Y encima te lanzan algo en consola como, es como me mentiste, diciendo, este es el checksum que te di y este es el que estoy viendo, como, me mentiste. Bueno, los que usan Koa, acá no voy a explicar más mucho, pero está ahí siendo usado, y ahí en el route get, ahí le pasamos el template. Bueno, se preguntarán, sí, todo muy lindo, pero ¿cómo manejamos las rutas? Bueno, las rutas es bastante fácil. Ahí, bueno, me quedó un console log, pero es importante para el ejemplo que les voy a mostrar ahora. Y el router podemos tener así. Quizás les sorprende un poco la estructura que estoy usando con React Router, pero acá estoy usando la versión 4, que es la última que salió. Se las recomiendo, es espectacular. Ya no usan más eso de nested routes y rutas absolutas, sino que usan un match, exactly, patterns, usa cosas como miss, y está muy bueno, que si tuviese un poco más de tiempo, me encantaría explicarlo. Y ahí es como, acá es como manejaríamos el tema de rutas. Voy a ir a oscurecer todo lo que es nuevo, subrayar lo que es nuevo. Está el server router y el create server rendering context. Y lo que hace el context, no sé si alguna vez jugaron con el context de React. Básicamente no se puede jugar con el context de React. Pero para lo que sirve es, si vos no pasás las propiedades reales, vos las podés leer de alguna forma. Entonces, eso lo usa el router para ver qué propiedades tienen esas cosas. Entonces, ahí le pueden mandar el contexto y la location. Y se vería algo así como esto. Creo que ahí abro la consola. Bien, ahí reutilizo todo. Bien, y ese console log que les mostraba es eso, donde todo eso se está ejecutando desde el lado del servidor. Y ahí le está pasando efectivamente todas las propiedades. Me gustaría como poder acercarlo un poco, pero se está viendo como todo lo que es location. Y desde ahí le pasa, por ejemplo, un query param. Después en la consola lo podemos ver. Entonces ya está todo del lado del servidor, no tenemos ningún problema. Entonces, un poquito de pausa. ¿Cómo hacemos esto en producción? Y bien, bueno, no tengo tanto tiempo para ir cerrando un poco. En producción, con Coral, y usamos React en la mayoría de nuestras aplicaciones, pero tenemos muchas que son embebidas, entonces usamos Preact.
No me voy a extender mucho más, pero no sé si conocen Preact. ¿Alguien conoce Preact? Bueno, que bien que no conozcan algo. Preact es espectacular. Preact es la versión de React sin todo ese legacy que estuvimos viendo. O sea, sí, les acabo de explicar todas esas cosas que se van a ser borradas en algún momento, pero sepan que esa parte hace que el bundle sea pesado. Bueno, alguien muy genial agarró y dijo, bueno, ese legacy no lo quiero más y encima quiero agregar cosas, mejores cosas. Esto pesa, a diferencia de React, pesa 3 KB. Sí, es una locura, o sea, no sé qué pesa tampoco, o sea, no puedo hacer nada con 3 KB, pero podés hacer una librería, al parecer. Funciona espectacular en producción, y se las recomiendo. Y justo hoy salió la versión 7, así que, bueno, si quieren después por Twitter me pueden hacer preguntas sobre esto. Y otra cosa que les recomiendo también es Next.js, no sé si lo conocen, pero es un framework que se hizo muy poco, lo creó Site, y cubre todo, cubre server-side rendering de una forma, con una filosofía que me parece sublime, que es básicamente creando una carpeta llamada routes y poniendo todos estos componentes que queríamos en React y ya se encarga de todo por nosotros. O sea, no tenemos que pensar ni en routing, ni en handling, ni en qué hace React, qué no hace React. Cómo yo veo el futuro de Next y Preact y React es que alguien cree algo como Next React, donde tenemos server-side rendering con 3 KB, me parecería un futuro hermoso, donde... Y hice un par de proof of concepts que después los pueden visitar, que está React Example y Next Example. Después si quieren pueden hacer botón derecho y ver cuál es el más pesado. Imagino que se deben dar cuenta que el más liviano les puedo decir cuál es, que es el medio, es Preact. Y acá el bonus track que les estaba hablando es... hice una serie de ejemplos de cómo usar JSX en el browser, por si está. De cómo usar JSX en el browser, cómo usar la API, cómo entender la API del browser. Y todo lo mejor que tiene esto es, a ver si lo puedo mostrar en el video, es que pones botón derecho, View Source. Bueno, ahí no, porque ahí estoy abriendo el inspector, pero en algún momento voy a hacer clic en View Source. Y se puede ver el código fuente, como yo hacía cuando tenía 12 años, así que bien. Y pueden verlo. La otra es que ahora lo voy a liberar, así que pueden ver todos los ejemplos que hice con Universal Rendering, con todos los que les mostré hasta ahora y un par más. Y... todo.